Vamos a ver en este vídeo las posiciones primarias de trading para largo, para intentar situarnos en el mercado cuando pensamos que este va a subir y va a desarrollar una tendencia alcista. Como recordatorio rápido de todo lo que hemos visto, decir que Wyckoff determina que el objetivo más importante es preservar nuestro capital, objetivo muy sensato. El mercado se rige por tres leyes: oferta-demanda, causa y efecto y esfuerzo-resultado. Las tres nos van a dar un entendimiento del mercado, del contexto, importantísimo para luego intentar realizar los 5 pasos que ya van más referidos a lo que es el sistema, en donde primero intentaremos encontrar la tendencia predominante en un gráfico de dimensión mayor, luego la fuerza relativa en ese momento, es decir, si básicamente estamos en pleno rally o en una corrección dentro de esa tendencia primaria, luego saber qué situaciones son las que se esperan un objetivo concreto que sea potencialmente interesante, luego las posiciones primarias de trading, que es donde estamos ahora mismo, y el timing, que será lo que determine el momento exacto en el que realizaremos la operación. Así que estamos en las posiciones primarias alcistas y ya comentamos en el vídeo anterior que estamos hablando de el spring, el test, el back al arroyo y las correcciones normales. Antes de verlas en detalle, nunca olvidemos que el contexto, es decir, como estamos pensando en largo, se ha debido producir un proceso de acumulación, es decir, una tendencia corta con subdividida y llegada a una zona de soporte significativo, importantísimo. Ahí, en ese soporte significativo, veremos sobre todo la ley de esfuerzo-resultado, veremos si hay un volumen importante, si se produce el resultado de ruptura, porque si ese volumen no produce el resultado esperado de ruptura, veremos que no hay armonía y probablemente se desarrolle el rally alcista. Y ahí, en todo este proceso, es donde intentaremos ver estas 4 posiciones primarias, es decir, las mejores zonas para intentar el largo. El sprint position, en inglés. Bueno, se considera cuando el precio penetra en un área previa de apoyo o soporte, es decir, cuando el precio penetra en la zona de soporte. Importantísimo, o sea, tenemos que tener graficado el soporte y saber que el soporte es importante. Dice Wyckoff que merece la pena que los rangos del precio se vayan estrechando a medida que se penetra esa zona de soporte. Y además que el volumen vaya disminuyendo. Es decir, rangos cada vez más pequeños y volumen cada vez más pequeños. Es verdad que en el mini SP se suele dar con muchísima frecuencia que antes o incluso en esa zona de sprint se produzca el volumen de parada. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero bueno, básicamente es esa escena o esa imagen de caída, de tendencia bajista y llegada a zona de soporte. Normalmente veremos un volumen muy elevado que nos está anticipando el proceso de acumulación masiva, como ya hemos visto, es decir, un volumen de parada. En muchas ocasiones se penetra incluso esa zona de soporte. Eso es incluso bueno porque es una imagen de engaño. En ese momento puede parecer que el precio va a caer. En principio puede ser que el resultado al esfuerzo está teniendo lugar y por lo tanto la caída puede ser mayor. Pero luego es un engaño, termina recuperando la zona y desarrolla un movimiento largo. El sprint sería el momento en el que penetra el precio en esa zona de soporte. Hay en ocasiones que el volumen de parada lo hace antes de esa penetración. En Elliott sería como la onda 3, faltaría una corrección y luego hace el último latigazo. Yo lo suelo llamar el último latigazo del mercado, una onda quinta o una onda C, si toda la caída es un A, B y C, y en este caso el sprint sería en esa onda quinta. Y muchas veces el giro se hace con el mismo volumen de parada, es decir, caída, vemos que es una caída subdividida y penetra la zona de soporte con mucho volumen y luego hace un giro en V y no realiza ese último latigazo.
Estos son dos sesiones, este es el gráfico de 3 minutos, aquí tenemos la primera sesión, zona de after y segunda sesión. Podemos ver, aquí esto es un soporte importante, venía ya de antes, hay que creer que realmente había un giro significativo antes, y aquí vemos como todo este volumen está llegando a zona de soporte. Tendencia corta, y cuando llegamos a una zona significativa vemos una inyección de volumen importante. Luego el precio realiza una caída, el volumen claramente por debajo del anterior, que era el volumen de parada, es decir, zona de sprint, y luego el precio realiza el camino largo. Aquí igual, aquí vemos que el volumen de parada, bueno, esto coincide además con el brokeraje final, o sea que operativamente ya no había ninguna opción, pero a la hora de ver cómo se comporta el mercado sirve igual, porque además ya hemos dicho que en brokeraje final y inicial es donde se van a producir normalmente los movimientos de los profesionales. Volumen de parada que coincide con esta zona, luego una penetración a la zona de soporte, que además ya la teníamos, sprint, y el precio termina subiendo. Por lo tanto, el sprint position, o la situación de sprint, sería esa penetración en el soporte que incluso puede perforarla y dilatarla, que sería la primera posibilidad de entrada. Sin duda la más peligrosa, porque si estamos en una zona de sprint, tenemos que ser conscientes que en ese momento, como podría ser aquí, la tendencia es corta. Si trazamos una directriz, de momento estamos por debajo de la directriz. Es un momento de mucho riesgo. Potencialmente es un sprint, es una posibilidad de largo, pero la certeza, como luego veremos además en algún ejemplo, la certeza de que venga el giro no es segura. Estamos debajo todavía de la tendencia. La zona, desde luego, con más riesgo, pero a la vez con más potencial de recorrido, como bueno, en este ejemplo se puede ver, o incluso en este otro. La segunda posición primaria de trading a largo sería el test. Esta es sin duda la posición preferida de Wyckoff. Como dice los artículos de Wyckoff, la posición preferida de los traders Wyckoff. Después de un sprint o de un volumen de parada en una zona de soporte, normalmente debe venir un test. Un test no es más que una prueba, un chequeo que se hace de la oferta para ver si hay todavía oferta flotante. Esto ya lo hemos visto en algunos de los vídeos anteriores, pero en una caída en el que se ha ido acumulando poco a poco y encima luego al final ha habido un volumen de parada donde han acumulado de forma masiva, antes de emprender el camino largo tienen que ver si hay gente todavía dispuesta a seguir vendiendo, gente o grupos que todavía tengan mucha fuerza. Si fuese así, el precio caería. ¿Cómo hacen ese test? Realmente es como una especie de trampa. Lo que hacen es, los mismos profesionales que han estado acumulando, aquí en esta zona incluso se ponen cortos, venden posiciones, hacen caer al precio, pero lo hacen de manera con cierto volumen, pero no con tanto volumen como el volumen de parada, porque evidentemente la mayoría de las posiciones suyas son largas. Se ponen cortos, entonces en cuanto el precio está otra vez cayendo, no olvidemos que además todavía la tendencia casi seguro que es corta, definida por alguna directriz. Voy a borrar aquí, probablemente aquí hay una directriz que de momento está diciendo que la tendencia es claramente corta. En ese momento es el momento donde los que quieran seguir apostando por el camino corto van a entrar. Y eso los profesionales lo van a ver, porque tienen mucha más información que nosotros. Los creadores de mercado pueden ver mucha más información de las posiciones de los distintos actores que actúan en el mercado, ¿no? Será el momento de entrar. Si en esta caída ven que se desatan una serie de posiciones cortas muy grandes, es posible que los profesionales se retiren. Ya han ido acumulando y simplemente esperarán al siguiente soporte para seguir acumulando y al final tirar a largo. Por lo tanto, es una trampa. Es una trampa que el precio normalmente va a provocar una caída, pero que en principio el volumen no debe ser superior al que hubo anteriormente, porque si fuese superior habría que tener cuidado porque puede ser que esté entrando mucha oferta. Sin duda, la mejor zona, es decir, no entramos en el mínimo absoluto,
pero tenemos la imagen del volumen de parada o del sprint a nuestra izquierda. Tenemos un indicio muy interesante de que el precio puede estar casi listo para empezar a subir. Todavía es peligrosa porque es muy habitual que todavía siga debajo de la tendencia corta, pero es sin duda la mejor y todavía tiene un gran potencial de recorrido. En el mismo ejemplo anterior podemos ver cómo, bueno, aquí hubo el sprint, lo hemos comentado, y luego test pudo ser aquí. Muchas veces hay no solo un test, hay en ocasiones que hay muchos tests. Aquí se puede ver cómo incluso antes aquí hubo otro test, luego aquí hubo otro test e incluso aquí hubo otro test. En el primero se puede ver cómo la tendencia era muy corta, situación de mucho riesgo, pero menos que en el sprint. Están testeando a la oferta y aquí no termina, vemos como el volumen es claramente inferior que todo lo anterior y el precio tira para arriba. Aquí todavía la tendencia era corta, se puede trazar la directriz un poquito más inclinada o horizontal, y todavía seguimos en tendencia corta. Vuelve a haber un test, se vuelve a bajar el precio, incluso además aquí en los mínimos anteriores había una zona de soporte que podía actuar ahora de resistencia, pequeño engaño, una trampa para que la gente entre aquí, pero termina subiendo. Detectan que no hay mucha oferta flotante y suben para arriba. Y luego por último hacen lo mismo, parece que recupera la tendencia y terminan para arriba. Y en el mismo ejemplo que hemos visto tenemos aquí el sprint, volumen de parada con toda esta inyección, y aquí tenemos un magnífico test, aquí otro y aquí otro. Aquí vemos que el proceso de preparación lateral pues ha sido bastante más prolongado en el tiempo. Insistimos en que el test es mejor situación que el sprint, la penetración en la zona de soporte, pero sigue siendo una situación a veces complicada, porque aquí insistimos en que si trazamos una tendencia corta se ve claramente como estamos por debajo de la misma, y en este momento la tendencia es corta, pero también hay un momento en el que hay que arriesgar. El test, la zona de test para entrada, es una muy buena posibilidad de largo, es una zona primaria muy interesante de largo, pero tiene ese riesgo. Si sale mal no pasa nada, porque se supone que nuestro sistema nos tiene que prevenir de perder mucho, y si realmente estamos en lo cierto, pues saber que el movimiento puede ser interesante. Insistimos en que no tiene que venir el giro del siglo, pero puede ser que se conforme con un FIBO 62, que habrá que medir por el paso 3 el objetivo, pero puede ser interesante. Salto del arroyo. La tercera posición primaria realmente no es una posición primaria de trading como tal. El salto del arroyo no es una posición primaria, pero sí es la antecesora de una posición primaria que es el back al arroyo, que esta sí es bastante buena. Wyckoff lo que dice es que en un proceso de acumulación, aparte de perforar una zona de soporte, aparte de probablemente ver un volumen de parada, no es raro que el precio lateralice y se esté testeando a la oferta, y además haya test para poder entrar, ¿no? Se esté testeando y el precio al final defina una zona, un rango lateral. Cuando los profesionales que han estado acumulando ven que el mercado ya está preparado, ya no hay oferta flotante, lo que hacen es en inglés, bueno, saltar el arroyo, salta esta zona lateral de una manera normalmente rápida. Es una escapada, un escape. En ocasiones se puede ver aquí incluso un aumento de volumen de absorción, pero sobre todo lo interesante del salto del arroyo es que ya hemos visto, tenemos a toda nuestra izquierda el posible volumen de parada, la zona de sprint, algún test y encima un rango lateral normalmente fácil de dibujar, como veremos en ejemplos, no es difícil, y un salto. Y donde está realmente la posibilidad es en el back. Aquí lo tenemos, back al salto del arroyo, el precio llega a la zona de resistencia, lo perfora, huye y luego puede hacer un apoyo súper interesante para intentar el largo, muy interesante. Claro, no es la mejor de las opciones, la que más recorrido tiene, es el sprint, luego el test, y luego ya aquí hemos perdido un
un recorrido, pero todavía le puede quedar algo de desplazamiento. Aquí pongo que suele haber engaños porque en ocasiones estaremos acostumbrados a que, como ellos lo saben los profesionales, si realmente todavía el precio no está preparado, pueden ponernos una trampa, y lo que aparentemente es un salto, luego el precio recupera la zona de resistencia, la utiliza luego de mini back y termina cayendo. Pero sin duda la zona está aquí y tendremos que luego observar el precio como viene a esta zona de back. Normalmente lo hará con menor volumen que el que hubo en esta subida previa. Por lo tanto, si vemos que la zona de back lo hace con poquito volumen y normalmente a la zona de FIBO 50 de la subida, incluso yo añadiría FIBO 62, pero bueno, sobre la mitad puede ser muy buena zona para la entrada. Para mí, de las mejores. En el mismo ejemplo anterior vemos cómo en esta primera opción la zona lateral podría venir definida por aquí, y lo que antes habíamos definido como un test se podría también interpretar como un back, un salto al arroyo. Aquí se ve más claro en esta segunda opción. Aquí teníamos el spring, aquí tenemos una zona lateral ligeramente ascendente pero lateral, hacen un salto aquí, se puede ver, todo esto era en periodo de after, por lo tanto operativamente no hubiese sido posible, y aquí están haciendo el back y todavía le queda algo de recorrido. Y luego tenemos la corrección al impulso, que si meditamos un poco lo que hemos hablado hasta ahora, realmente el test es una corrección al impulso previo, es decir, después del volumen de parada vendrá un impulso largo y luego el test es una corrección a ese impulso. E incluso el back, que hemos hablado después del salto del arroyo, es también una corrección al impulso previo. Pero aquí Wyckoff lo separa un poco porque las otras tienen como una consideración un poco especial. Lo que sí que es verdad es que incluso después del back el precio puede seguir la tendencia, puede seguir desarrollando correcciones que siguen siendo zonas muy interesantes para incorporarse al rally. Pero sin duda tendrán un potencial ya menor que lo que era el volumen de parada, el sprint o incluso el test. En el mismo ejemplo anterior, bueno, vemos como aquí el precio subió, aquí tenemos una corrección, otra corrección, 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 y bueno, ya se acaba la tendencia. Y aquí igual, ¿no? El back, luego aquí tenemos corrección, corrección, retrocede, zona importante, aquí corrección, y bueno, ya estamos dentro de otro escenario, porque aquí había otro volumen que habría que interpretarlo. Un ejemplo en 3 minutos, ya más operativo, donde se va a ver exactamente la misma idea. Aquí vemos como a las 5 aquí había una zona de soporte significativa, lo había marcado el inicio de sesión. Volumen de parada, se puede ver como el precio llega a más de 50.000 contratos. Perforan, aquí tenemos el sprint, perforación, aquí en este momento el sentimiento es muy bajista, se puede ver la tendencia, aquí pensar en largo todavía es un poco temerario en el sprint, pero si alguien es capaz de sistematizar que después de este posible volumen de parada y esta perforación pues hay un potencial alcista, puede entrar, y desde luego está entrando en el sitio más peligroso pero que mayor potencial de desarrollo tiene. Luego el precio hace una cosa muy interesante, que es recuperar la zona que dejó el volumen de parada, cosa que la destacaré a la hora de mostrar mi operativa. Hace un test, en este caso el test no es muy profundo, son simplemente una corrección plana en A, B y C, pero se está testeando aquí a la oferta, aquí, porque la oferta en este momento, esta zona puede ser un poquito más amplia, es el lugar natural de back para que la tendencia siga corta, y eso lo saben los que han acumulado. Como lo saben, se quedan aquí e incluso en ocasiones se ponen cortos, hacen que el precio caiga, corrigen un poco el impulso largo y termina subiendo. De nuevo otro test y el precio pues casi corrige el último impulso corto. Otro ejemplo, soporte significativo, volumen de parada aquí
Aquí el sprint prácticamente se solapa con el volumen de parada. Igual se pudo considerar el sprint esta situación de aquí, pero básicamente también es más clara, o si se simplifica y se habla del test. Test a esta caída, aquí se está probando a la oferta a ver si pica, sigue siendo una tendencia corta, y ellos al comprobar que no hay oferta flotante, rompen. De nuevo hay un test que incluso se puede ya interpretar como back al salto del arroyo o a salto a la zona lateral de aquí, esta mini zona lateral. Aquí tiene lugar el salto, aquí tiene lugar el back, Fibo 62, Fibo 50 aproximadamente, y termina subiendo. E incluso esta era una zona lateral de mayor dimensión, una zona lateral entre 1330 y 1338, la salta y de nuevo se organiza un back. Luego tenemos como impulso, corrección, pero ya con menor potencial que la búsqueda en el sprint o en el volumen de parada. Lo bueno es que buscar al mercado en una situación primaria como puede ser el test o el back al salto, es que tenemos a nuestra izquierda todo el contexto del volumen de parada, el test o mini doble suelo, que también se puede decir, y nos puede resultar más sencillo intentar la operativa. Otro ejemplo, tenemos aquí a las 6 un gran volumen que llega a una zona de soporte previa que había, pero veamos como no siempre tiene que el precio realizar el giro del siglo. Aquí hace un volumen de parada, este volumen supera los 60.000 contratos. Aquí hace el precio un test, es decir, aquí estamos totalmente bajistas. El precio gira para abajo con volumen claramente inferior, se testea la oferta y en este momento posición primaria para largo, pero no tiene fuerza. Es decir, aquí hubiese probablemente salido el trade negativo. De nuevo, probablemente porque los profesionales han visto que hay oferta flotante, pero eso muchas veces nosotros no lo vamos a saber. Vamos a tener que confiar simplemente en que aquí de momento el volumen no está muy exagerado. Hay veces que sí que puede dejar una barra de volumen más importante que nos puede hacer que seamos precavidos, pero en principio en estas ocasiones tenemos todos los ingredientes, salvo que la tendencia es muy corta, pero para intentar esa posición primaria alcista, y simplemente el precio no reacciona, no sube. De nuevo volumen en zona de soporte, volumen de parada. De nuevo sprint, porque la zona de soporte parece que todavía sigue siendo importante. Test aquí e incluso aquí, pero que tampoco tienen mucho desarrollo. Por lo tanto, situación potencial de acumulación para que el precio suba, pero que falla. Aquí no hay salto, aquí se puede definir muy bien el lateral por esta parte de arriba de 1340 y simplemente no hay una escapada. Y bueno, no se genera el rally, ¿no? Y como último ejemplo, me parece, efectivamente, aquí tenemos de nuevo un volumen de parada. Este volumen de parada todavía no ha llegado a una zona de soporte importante, por eso es tan importante y tan necesario tener graficado y saber dónde están los giros significativos. Aquí los teníamos en el mínimo que había hecho el after. Sprint penetra un poco la zona de soporte. Reacción a largo, test, aquí se puede ver como la tendencia todavía es corta, aquí se está probando la oferta, test, el precio salta y aquí ni siquiera hay un back, no hay back y el precio simplemente sube sin descanso, por lo tanto no hay posibilidad. No, tenemos un ejemplo más, un ejemplo además también muy habitual. Aquí tenemos la zona de soporte en 1333. El precio ya casi en el brokeraje final hace este volumen espectacular, 80.000 contratos, volumen excesivo, rompe la zona de soporte, posible acumulación, pero no termina de recuperarlo. Aquí hace una caída, una dilatación, un latigazo. Aquí hay un test de esta última caída y termina recuperando la zona de soporte. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo esto está sucediendo debajo de una zona de soporte significativa. Por lo tanto, aunque luego vemos
que ha podido ser un volumen de parada, un latigazo, un test y un movimiento alcista, todo esto es en una zona muy peligrosa, realmente bajista, y mientras no recupere esta zona de soporte, aunque se haya visto la zona de test, el peligro es máximo. Una vez que se recupera, aquí el precio hace un back, y esta sí es una posición realmente buena para la búsqueda del largo. Pero como imagen fotográfica sucede un poco el mismo esquema. Tenemos otro ejemplo, volumen de parada en zona de soporte, en esta zona de soporte, impulso largo, test, el test no es más aquí que un railroad, el precio salto del arroyo, back, esto es zona de FIBO 50 de toda esta última subida, aproximadamente el 50%, back y de nuevo subida, corrección al último impulso, corrección y último impulso. Y ahora sí, bueno, nada más. Las posiciones de para largo primarias, las que vamos a intentar buscar siempre, las zonas más interesantes para intentar buscar el trade, y siempre no lo olvidemos con el contexto de fondo de soportes y resistencias, en este caso de soporte, para saber la zona ideal de donde tendremos que medir el precio y el volumen. Así que nada más, un saludo.